La gente disfruta. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora nos satisface sobremanera presentarles la entrevista con Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su participación, Antoliano. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Mire, precisamente el presidente de la República anunció que se ha pagado en el peaje que él llamó de la sombra, y es el peaje sombra, alrededor de 26.000 millones de pesos hasta ahora, y que para este año está hablando de que están cobrando 7.000 millones de pesos. Dice que va a buscar la fórmula de resolver eso, pero eso se puede resolver o con una negociación, y no sé de qué vía legal pudiera hacerse. Usted como consultor jurídico le tocaría parte de eso, de las conversaciones o de la vía legal en caso de que eso se llegue. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los pasos? Sí, el presidente lo dijo en el discurso y públicamente lo había dicho antes, que había que revisar ese contrato. De manera formal, la consultoría jurídica todavía no ha sido consultada, pero sí se nos instruyó para contratar una opinión legal de un abogado externo. Y se está en ese proceso. ¿Externo de uno del o país? varios? No. ¿Externo del país o fuera del país? Un abogado que no es funcionario. O sea, ¿Está elegido? ¿perdón? ¿Está elegido ya? Se está en conversación con una oficina de abogados, pero sencillamente para dar una consulta. Sí, pero Ahora, es bueno saber quién es que va a opinar sobre eso. No, bueno, se sabrá. Lo que pasa es que estamos en conversación. Pero eso se sabrá pronto. O sea, no es nada trascendente. La noticia es que se está trabajando en eso, y debo decirles que la persona que tiene esto en sus manos es el ministro de Hacienda, Jocho Vicente. O sea, él encabeza una comisión de varios funcionarios que están en estas tratativas. En conversación con la empresa. Sí, que están tratando el tema. ¿Ha habido cercanía? Supongo que sí. Pero ¿cuáles son las dificultades iniciales que se han identificado? Evidentemente eso es un contrato y cualquier cambio en ese contrato trae un tema de seguridad jurídica, sobre todo en momentos en que el país está tratando de captar nuevas inversiones y está usando la alianza público-privada como su principal herramienta de interés de la inversión. Entonces, ¿cuáles son las trabas y cuáles son los riesgos que implica este deseo del gobierno de cambiar las reglas de esa alianza privada? Recuerde que yo acabo de decir hace menos de un minuto que la consultoría todavía no está apoderada y que quien tiene el tema en sus manos es el Ministerio de Hacienda. Ahora, a pesar de que yo, y además dije que se está contratando una opinión externa para el tema, ¿verdad? Ahora bien, siempre hay posibilidad entre partes, respetando la seguridad jurídica y respetando, digamos, los acuerdos que contengan los contratos. Siempre hay posibilidad, y eso es legítimo, de redefinir las relaciones. Pero se tienen algunas ideas de opciones de solución, que se baje el peaje, que se le compre la deuda, ellos se retiren y le pase a la administración pública, que otro sector le compre a ellos el proceso y que lo siga de manera más razonable. Se han barajado algunas cosas. Lo que hemos escuchado, doctor, Radio Bemba por ahí, es que la alternativa que parece viable es que el gobierno le compre el proyecto, según lo que establece el contrato. Yo no lo había escuchado, pero lo que yo estaba por decir es que y ustedes lo saben. Cuidado si eso confirma que el gobierno es que se entera de último. No, miren, lo que pasa es que el gobierno tiene una mecánica que hay que entenderla. Por ejemplo, Simón está hablando de un tema. Lo oí a media hablando del tema de Pedernales, ¿verdad? Creo que habló del fideicomiso, seguro. Sí, fideicomiso. Bueno, eso comienza a trabajarse en la oficina que él dirige, que es la Oficina de Alianza Público-Privada. Se origina ahí. En un momento llega la consultoría, para que la consultoría revise o emite una opinión. Pero hasta que eso no llega, probablemente Simón
está hablando en un medio de comunicación y yo me entero por el medio de comunicación, hasta que nosotros no somos apoderados. Eso pasa con el tema del peaje. Incluso el presidente dio informaciones en ese discurso, cifras que yo no manejo y tengo que ser honesto con ustedes. Ahora, en términos general, y lo saben ustedes que manejan esto y que son abogados, y Laura, en el caso de Laura, que es una abogada en ejercicio, que el consentimiento de las partes lo puede todo. O sea, primero un contrato, no digo que este lo sea, pero un contrato puede ser lesivo. Y si es lesivo, hay mecanismos para revisarse, la ley lo establece. Y si no lo es, las partes pueden sentarse y rediscutir un contrato. De manera que todo eso será lo que estará por hacerse. ¿Ustedes en el gobierno estarían más interesados en vez del litigio internacional con relación a este caso que pudiera lesionar la garantía jurídica de la inversión pública y privada, que ponga en riesgo, ¿verdad? Eso. ¿Usted estaría tentado más a buscar un tipo de negociación con esas personas, como ocurrió en el precedente de la Barrigol? La Barrigol tenía un acuerdo o un contrato que lesionaba la economía de la República Dominicana porque se llevaba todo el oro, todo el dinero, todo, y sin embargo llegaron a un acuerdo prácticamente favorable al país. ¿Pudieran ustedes estar tentados a eso? Sí, en ese y en todos los casos en los cuales el Poder Ejecutivo se ve envuelto en un conflicto, una reclamación, por lo menos en esta administración y en esta consultoría, siempre tratamos de buscar una salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado. Y solo si no es posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial. Doctor. Incluso, con el perdón, nosotros hemos encontrado algunos expedientes que están siendo conocidos en arbitraje internacional y hemos celebrado reuniones internacionales virtuales a los fines de resolverlo amigablemente. ¿Y puedes decirnos cuáles serían esos arbitrajes internacionales que se ha estado manejando? Que se están manejando. Que se están manejando. Nosotros hemos encontrado más o menos como 6 procesos de arbitraje que están en distintos centros de arbitraje internacionales. Después se lo comunico. Okay. Que no han sido iniciados por este gobierno, sino que fueron que los heredamos. Okay. Doctor, el gobierno ha tomado el tema transparencia desde el principio como una línea muy, muy transversal en todas sus acciones. Y cuando el presidente habló en días pasados de una serie de medidas para reforzar la lucha contra la corrupción, fue notoria la ausencia de la Ley 340, la reforma de la Ley 340. ¿En qué está este proyecto? Porque una de las cosas que hemos comentado aquí en estos días a propósito de la situación que se presentó en salud pública es que el sistema no está encendiendo la luz roja cuando hay situaciones irregulares, sino que obedece a denuncias públicas donde el gobierno reacciona. ¿Cómo vamos a cambiar la Ley 340 que nos ayude en ese sentido? Sí, miren, desde el inicio del gobierno se identificaron las prioridades legislativas y reglamentarias que el gobierno debía impulsar de manera prioritaria. Incluso yo vine aquí y las enuncié, muchas de ellas. Una de esas modificaciones es la Ley 340, que por cierto, hago una parte, hubo que hacerle un arreglito urgente para las vacunas. Ahora, hay una comisión que la encabeza Carlos Pimentel y así de memoria recuerdo que también está Jorge Luis Polanco, abogado de Santiago, que están trabajando un anteproyecto de modificación, que ese anteproyecto en su oportunidad llegará a la consultoría y nosotros daremos la revisión. Incluso hace pocos días que el presidente preguntó que en qué estaba y yo a su vez le pregunté a Carlos y ellos han prometido depositar su borrador. Ahora, es lo que yo le decía ahorita a ustedes. Podría parecer
que el consultor no conoce los detalles de las modificaciones que se están introduciendo en esa ley en particular. Bueno, no nos han depositado todavía la propuesta de arreglo. Por ejemplo, anoche nosotros tuvimos hasta altas horas de la noche una comisión interna de la consultoría revisando un proyecto de ley de referendo que el presidente lo anunció y que lo ha estado trabajando una comisión de abogados coordinada por Andrés Astacio. Y anoche con el propio Andrés, entonces, porque el mecanismo es que si la consultoría recomienda o designa o solicita, y hay que decirlo así porque todas esas comisiones son generalmente honoríficas, entonces yo prefiero decirle solicita la colaboración a un equipo de abogados. Luego nosotros hacemos un trabajo de revisión, de adecuación, y ya ese proyecto de ley de referendo está casi para servirse. Usted menciona un aspecto importante de esa ley, que es ese arreglito que usted llama ahora para poder comprar las vacunas. Una de las situaciones que la ley parece presentarle al propio gobierno, una camisa de fuerza para actuar en emergencia, en situaciones de emergencia. ¿Se ha considerado cómo manejar esto en una nueva ley de compra y contratación? ¿El tema de las vacunas? No, el tema de las emergencias. Sobre todo un país que está oficialmente durante 6 meses, durante todo el año, amenazado por huracanes y que además pudiéramos, hasta por razones sísmicas, tener una situación de emergencia y el Estado está un poco atado a poder comprar dentro de un marco de una ley. ¿Cómo se va a manejar esa capacidad del Estado para poder actuar de manera rápida en las emergencias? La mayoría de la gente, y veo ahora que muchos funcionarios tenían una idea equivocada de lo que la ley prevé para la emergencia con respecto a la compra. Porque algunos funcionarios dicen, mira, hay una emergencia en mi departamento, yo quisiera, pero eso es un truco. Que se declarara la emergencia. Ese es un truco para obviar los controles. Bueno, eso es el caso de las emergencias que en realidad son tardanzas en el procedimiento. Sí, lo que pasa es que la emergencia no libera de la licitación y del concurso, lo que hace que disminuye los plazos. Entonces, yo quiero ver cuál es la propuesta que Carlos y la comisión van a hacer, porque yo estoy de acuerdo con que hay algunos elementos que hay que flexibilizar para que las cosas puedan fluir, pero vigilado. Esto no tiene nada que ver con el proyecto, porque yo no conozco la propuesta de modificaciones. Le estoy dando una opinión personal. Yo creo que la ley, la intención de la ley es buena y que es correcto que se mantenga la vigilancia y el control. Todos los procesos de compra tienen que ser vigilados al final, aunque tú lo compres administrativamente, pero nadie quedaría exento de no ser. Doctor. Pero aumentar la vigilancia y hacer más fácil la compra, más ágil, aunque se aumente la vigilancia, creo que es una solución. Y ya cuando tengamos la propuesta del proyecto de ley, vendremos aquí a explicarlo. Bueno, estaremos esperando ansiosos por eso. Mientras, doctor, el gobierno contrató una serie de abogados coordinadores para recuperar dinero del Estado en una situación, digamos, robado, parte de patrimonios donde no hay mucha explicación de cómo llega ahí o donde habrá procesos judiciales que indicará un origen ilegítimo de esos fondos. ¿Cómo va ese proceso a nivel de la activación de estos coordinadores que fueron designados ya hace un tiempo? ¿Y qué podemos esperar en términos de tiempos en estos procesos judiciales que tienden a ser largos? Sí, mire, justamente ayer hubo una reunión, la primera gran reunión de los coordinadores con sus respectivos equipos, porque el mecanismo es el siguiente. El Poder Ejecutivo designó esos coordinadores, incluso en un decreto. Y estos, a su vez, digamos que forman equipos de abogados que se darán a conocer de 5 más o menos. Sí, es un número considerable de abogados porque... ¿Batallón? Sí, porque cada uno de los 5, creo que son 5 coordinadores, forma un equipo. Porque un abogado solo, y lo sabemos nosotros, no puede... Ellos ayer hicieron una reunión y tengo la información porque en el decreto se establece que estos abogados
serían designados a través de la consultoría y que les rendirían cuenta a la consultoría. Aunque nosotros, yo personalmente, no estaré ni puedo estar al frente de la coordinación de esos litigios. No. Hay un coordinador general, que es precisamente Jorge Luis Polanco, y hay coordinadores por equipo. Ellos están haciendo investigación, con el perdón del Sí. caminero. Ellos están, para responder la pregunta, en este momento haciendo levantamiento en las instituciones a ver qué falta. Y debo hacer una aclaración. El mandato no solo es para recuperar patrimonio o bienes o dinero robado, sino dinero que se le deba al Estado también, por alguna razón. Ok. O sea que Ok. no estamos hablando solamente de que se van a constituir en parte civil en algún proceso penal, sino que van a iniciar acciones de cobro. A identificar. Donde quiera que hay gente que tienen en su poder bienes que son del Estado que no deberían tener, que no necesariamente es producto de un robo. ¿Nos Entonces, puede poner un ejemplo de ese tipo de hay que- casuística bueno, se están haciendo... para entender qué tipo de situaciones se podrán presentar? Le puedo hacer le puedo poner un ejemplo supuesto porque ellos están haciendo el levantamiento, pero le voy a poner un caso. Aquí hay personas que han llegado a acuerdo con el Estado, que están envueltos en cuestiones penales y que hicieron un acuerdo de devolver suma de dinero, que eso no se ha ejecutado. Entonces, eso no es producto de manera directa, no es producto de un robo, sino de un acuerdo, de una transacción con el Estado. Y que se han quedado ahí. Y se ha quedado ahí. En el caso del presidente que anunció en el discurso también el sábado pasado de que iba a titular todos los parques del país. En alguno de esos parques pudiera estar hacerse expropiaciones o acuerdos de sacar personas que estén ocupando algunos terrenos que estén en parques. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, en el gobierno hay una comisión de titulación de terreno, que es la que tendrá a su cargo esta tarea. Ahora, los parques nacionales no deben tener personas habitándolos y sobre todo cultivando. Eso debió ocurrir ya. Es decir, generalmente se oye el grito de la gente que le sacaron su casa. Nosotros tenemos la experiencia de un caso en Constanza, en Valle Nuevo, hace poco. Los parques O sea, todo el que esté ocupando parques que son parques reservas o que estén o estos parques de recreación o todos van a ser sacados de ahí. Doctor, pero hay personas que tienen propiedades privadas en los parques. Una cosa es lo que puede hacer o no con ese terreno, pero definitivamente hay muchos propietarios que estaban ahí, eran dueños de esos títulos al momento en que se hicieron las declaratorias de Parque Nacional. ¿Qué va a pasar con esos propietarios? Yo no le puedo decir lo que va a pasar. Sin embargo, yo le puedo decir lo que debe pasar desde el punto de vista legal. Y lo que yo recomendaría si eso llega a mis manos. Si una persona tiene un terreno titulado y tiene un derecho de propiedad y el Estado entiende que eso debe ser declarado como una reserva, lo que debe hacer es expropiarlo y pagarle. Expropiarlo y pagarle y dejarlo como un área de conservación forestal. Doctor, Dentro de una de las categorías que establece la ley. a propósito de los abogados designados que procuran recaudar bienes del Estado, y a propósito de que el gobierno también inicia procesos judiciales contra la corrupción, me ha llamado la atención que el gobierno parece lento en no usar el mecanismo del impuesto sobre la renta con los patrimonios declarados de los funcionarios, lo que salieron y mucho de lo que han entrado, para conciliar si están al día con las rentas, si han declarado esos patrimonios a la renta, porque por ahí pudiera haber mucho dinero. Bueno, yo veo que la Procuraduría sí está tomando en cuenta la declaración jurada para investigar Pero el impuesto de renta lo está considerando. Por ejemplo, si yo declaré que tengo 32.000 millones de pesos, ¿se ha conciliado con que yo tengo eso declarado a la renta o no? Eso es una tarea del Ministerio Público y del Director de Impuestos de la Renta, pero yo supongo que una cosa tan obvia deben estar haciendo uso de ella. Lo que pasa es que una investigación penal comienza de manera, digamos, discreta y solo cuando se
pide medida de coerción o cuando el asunto llega a los tribunales es que se destapa y se sabe Sí, todo lo que se ha investigado. Pero hay gente que no están siendo ni siquiera investigados. No crea, Percio, hay gente que está siendo investigada y no lo saben. Ah, y no lo saben. Doctor, Bueno, finalmente, interesante. hay otra comisión que Siempre está es así. trabajando con el tema del aborto y el Código Penal. Perdóneme. Que hay otra comisión de abogados designada por el presidente de la República que está trabajando con el tema del aborto y el Código Penal. ¿Cuál es el estatus de esos trabajos? El tema parece que es tan caliente que el doctor no estoy yo. No, me distrae porque estaba todavía con Percio. Sí, hay una comisión que precisamente fue escogida en la consultoría para revisar, digamos, el proyecto, el Código Penal que, como ustedes saben, se aprobó en una ocasión Ujú. y que fue objeto de una reacción del Tribunal Constitucional. Entonces, las leyes, como los seres vivos, envejecen. Entonces, ya ese proyecto que tenía varios años, se iba a conocer en la Cámara de Diputados, se está conociendo. Y nosotros, perdonen, designamos una comisión de penalistas para que acompañara a la Cámara de Diputados. Y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha acogido de buena manera esa comisión que la coordina un joven abogado que se llama Jorge López Hilario y han estado revisando el código artículo por artículo. Ahora recuerde que el tema del aborto, la Cámara de Diputados decidió excluirlo para conocerlo en una ley separada. Pero habíamos entendido que no era para una revisión del código completo, sino para buscar una solución específica a ese tema. No. La comisión que nosotros, por orden del presidente, escogimos, fue para la revisión del Código Penal. Recuerde que la Cámara de Diputados, como una iniciativa de la Cámara de Diputados, excluyó el tema del aborto para conocerlo mediante otra ley que ya creo que están conociéndolo. O sea, Bueno. que eso va para largo. Sí. No tiene que ir para largo. Por revisar un código completo implica un retraso importante adicional a a la aprobación. Bueno, es que el código es una ley y para aprobarlo hay que revisarlo y lo revisan artículo por artículo. Yo le digo a usted que anoche, le acabo de decir, nosotros estuvimos y vamos a hacer otro ejercicio durante la semana revisando la ley de referendo que son, no recuerdo exactamente cuántos artículos, pero con relación al código. Cortita, al lado del Exacto. código es... Y hemos estado revisando artículo por artículo porque no hay otra forma. Bueno, muchísimas gracias, Santoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por estar aquí con nosotros. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en otra jornada de matinal.